escuchéis, que tengo esta información de De Diario El tantas Mundo, policías. realmente interesante. Rato ocultó Hacienda que tenía negocios de publicidad. Lo ocultó Hacienda. Información de Esteban Urestieta. Esteban Urestieta, Diario El Mundo, buenas tardes, Esteban. Antonio, muy buenas tardes. A ver, esto de Rato publicista, ¿por qué tiene tanta trascendencia? Bueno, tiene una gran trascendencia porque la agencia tributaria dice ni más ni menos que Rodrigo Rato es un magnate de la intermediación publicitaria y sobre todo que se lo ha ocultado al fisco, es decir, que maneja al menos dos grandes empresas de publicidad, Cor Comunicación y Anima Marketing, a través de terceras personas, que él no figura para nada y que sin embargo está facturando cantidades importantísimas. Habla la agencia tributaria que entre 2008 y 2013 solo una empresa, Endesa, ha ingresado en estas sociedades de Rodrigo Rato 26 millones de euros. Cita que estas dos sociedades tienen una facturación en ese mismo periodo de 28 millones y por lo tanto le atribuye unos ingresos que no ha declarado como propios y lo incluye en el macrofraude fiscal que le está atribuyendo en estos momentos y que supera los 5 millones de euros. A ver, Esteban, estamos hablando de más de 25 millones de euros en 5 años. Esas empresas tienen una gran dimensión, mucha gente contratada. ¿Sabemos algo cómo funcionaban esas empresas de Rato publicista? Básicamente lo que dice la agencia tributaria es que las grandes compañías, en lugar de poner anuncios, en este caso en las grandes radios de nuestro país, pasaban por las sociedades de Rato para que Rato se quedara con la preceptiva comisión, es decir, él hacía simple y llanamente de intermediario para poner anuncios sobre todo en emisoras de radio, insisto, de grandes empresas, de algunas entidades financieras, con las cifras que te he mencionado anteriormente, es decir, unos 28 millones de euros de ingresos, de los que Rato se quedaba con una parte. Y añade la agencia tributaria una cuestión muy importante. Dice que estas empresas publicitarias, en las que Rato, insisto, figuraría en la sombra, dependen de la matriz gibraltareña que ha descubierto la agencia tributaria. Es decir, todos los negocios de Rodrigo Rato, siempre según la ONIF, la agencia tributaria, coinciden, desembocan en ese vértice gibraltareño con la única intencionalidad, insiste Hacienda, de defraudar el máximo posible de impuestos. A ver, Esteban, la pregunta. ¿Rato intervenía? ¿Rato se llevaba comisiones? ¿Papel de Rato en estas empresas publicitarias? Según la agencia tributaria, las empresas son de Rato, ha puesto a terceras personas, comparte la propiedad oculta con sus dos hermanos, uno de ellos fallecido, dice que en terceras partes y por lo tanto sostiene Hacienda que el propietario real es el ex vicepresidente del gobierno, que es el que se llevaba las comisiones, que es el que percibía esos ingresos y que por lo tanto no los tributó oficialmente, los debía haber tributado y está incurso en un gran fraude fiscal. Esa es la teoría que sostiene la agencia tributaria en base, dice, sobre todo a la información obtenida a través de los notarios del índice general de la notaría, y no precisa mucho más, es decir, y sin embargo es absolutamente contundente en sus conclusiones, es decir, asegura que las empresas de publicidad son de Rodrigo Rato, que concluye que es así en base a la información notarial que dice obrar en su poder y del impuesto de sociedades declarado por el histórico dirigente popular y que por lo tanto, bueno, pues hay una cantidad importantísima de ingresos que pertenece, según Hacienda, a Rodrigo Rato, que nunca declaró y que por lo tanto debe tributar por ello. A ver, y utilizaba esas empresas, tú apuntas a que utilizaba esas empresas para cobrar asesorías personales, es decir, para evitar pagar impuestos. ¿Cómo? Esa efectivamente es otra de las variantes defraudatorias que apunta la agencia tributaria, y es que dice que una de estas empresas publicitarias no solo la utilizaba Rodrigo Rato para intermediar al poner anuncios en emisoras de radio, sino que la utilizaba, pues como en otros casos célebres, como el de Juan Carlos Monedero, para cobrar asesorías personales a través de una sociedad, acogerse al tipo impositivo del impuesto de sociedades que
que es mucho más reducido que el IRPF, y en ese sentido pagar menos impuestos. Por lo tanto, le atribuye un doble fraude, es decir, la tenencia de empresas publicitarias sin figurar y, por lo tanto, recibir ingresos sin aparecer él formalmente, ocultándoselo a la agencia tributaria, y, en segundo lugar, utilizar esa estructura empresarial para cobrar asesorías personales que debía haber declarado en su IRPF. Esteban Urrestieta, Diario El Mundo. ¿Habrá más en los próximos días? Habrá más novedades, aunque los grandes elementos, los grandes pilares sobre los que se sostiene la investigación los hemos ido desvelando durante los últimos días en el diario El Mundo, y en ese sentido lo más gordo ya está sobre la mesa. Gracias, Esteban, un abrazo.